estamos aquí en el lugar más chino de toda la Ciudad de México. No manches, güey, ¿China de dónde? Yo soy el chino inglés. Y yo soy la mexichina. Y hoy vamos a viajar a China sin salir de la Ciudad de México. Acompáñanos. Lo que vamos a hacer hoy es explorar un poquito el barrio chino. ¿Te recuerda mucho a China estar aquí en el barrio chino? ¿Cuál es la diferencia entre tener una pareja china y una pareja mexicana? Sí, ¿cuál es más barato de México y Shanghai? Cuéntanos de Taiwán. Nosotros queremos paz con Taiwán. ¿Qué debe de ser México? Debe de seguir siendo súper cercano a Estados Unidos, debe de ir más al lado de China. ¿Y estos panes tampoco son chinos o eso sí? ¿Quién es el chino más famoso del mundo? China, el nuevo superpoder del mundo, con más de 1.4 mil millones de personas. De hecho, es el segundo país más poblado del mundo. Y eso solo porque recién lo pasó la India. Pero hay mucho más personas que viven en China que en todo el continente americano. Hoy en día los chinos tienen el tercer lugar de migrantes en México, después de estadounidenses y colombianos. Pero los chinos tienen una historia larga en México, con la primera ola de migrantes llegando a finales del siglo XIX, principalmente contratados como trabajadores para la construcción de ferrocarriles, la minería y las plantaciones agrícolas en el norte del país. Se establecieron principalmente en estados como Baja California, Sonora y Sinaloa. Pero a veces la historia es más oscura de lo que imaginamos. Por ejemplo, en 1911, en plena Revolución Mexicana, Torreón fue testigo de una de las mayores masacres contra migrantes en América Latina, la matanza de más de 300 chinos. ¿Por qué? Una mezcla de odio, racismo y tensión social. Los chinos eran vistos como competencia económica y social, se convirtieron en chivos expiatorios en medio del caos revolucionario. En solo 10 horas, un acervo de revolucionarios y civiles arrasó con el barrio chino de Torreón. Quemaron casas, saquearon negocios, asesinaron a hombres, mujeres y hasta niños. Fue un acto brutal que manchó la historia de México. Pero más que un siglo después, en 2021, el presidente AMLO ofreció una disculpa oficial a la comunidad china, reconociendo el dolor que aún persiste. Porque la historia, para no repetirse, necesita ser contada. Pero el pasado no lo define todo. Hoy la comunidad china en México no solo sobrevive, florece. Desde Viaducto Piedad hasta Polanco y Barrio Chino. Sus rostros se mezclan con los nuestros. Sus sabores se fundan en nuestra mesa. Sus hijos sueñan en español y en mandarín. Y en un mundo donde China se convierte en un gigante económico, también hay mexicanos que aprenden su idioma, buscando entender un país que nos fascina y nos asusta al mismo tiempo. Porque si algo enseñó la historia es que de las heridas pueden nacer nuevas oportunidades para encontrarnos, entendernos. Y justo por eso tenemos nuestros dos invitados de hoy. La china más mexa, la mexichina, y su prometido, el mexa más chino, Baimú. Acompáñame a conocerlos y conocer la liga histórica entre esos dos países históricos. Aquí estamos con nuestros invitados especiales, la mexichina y Jorge. Jorge, mi nombre chino me conoce como Baimú también en las redes sociales. Jorge, ¿tú hablas chino? Sí, yo soy india. ¿Y tú también hablas chino? No, chino es muy difícil, tú ya sabes. ¿De dónde eres? De China. ¿De qué parte? De Shanghái. Shanghái, ok, Sí. esa es la capital. No, Beijing, la capital. Shanghái es la ciudad más grande. Es de esos países donde la capital no es la ciudad más grande. Son pocos en el mundo. Ajá. Realmente. ¿Y cuánto llevas aquí? Más o menos 11 meses. ¿Eres mexicano? Sí, soy completamente mexicano. ¿De la ciudad? No, de Veracruz, Jalapa, Veracruz. Ah, mira, eres jarocho. Jarocho, Muy bien. una jaivita. ¿Y por qué hablas chino? Yo empecé a estudiar en 2018 en la Universidad Veracruzana, pero tomé como año y medio y ya después fue más autodidacta y bueno, actualmente ya me dedico a interpretación chino-español. Ah, poco. Llevo 5 años trabajando en empresas chinas. ¿Y ustedes hablan en español o en chino? En ambos. En ambos. Ah, ajá. está bien. Sí. 50-50, ¿no? Sí. Entonces, como ya nos habías dicho, este es un lugar no tan chino, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy es explorar un poquito el barrio chino. Vamos a ver las cosas que hay. Nos van a comprobar los dos qué tan chinos son. Acompáñanos. ¿Recuerda mucho a China estar aquí en el barrio chino? No, neta no. ¿No
te recuerda como al puesto de taquitos que tenías a la vuelta de tu casa? Exacto. ¿Y estos panes tampoco son chinos o eso sí? Un Pues poquito. el hecho, la manera de hecho sí es muy chino, pero en China no tenemos tantos colores en los panes, así. Y aquí el chiste es que son de color. Sí, aquí el chiste es que son de colores y que tienen como sabores raros, ¿no? Ya se abrió, vamos a verlo. Oye, amigo, ¿de cómo está el pan? Esa es la pieza, sin la charola con sello. ¿Tienen rellenos o algo, no? Son de chocolates. Hay de chocomenta, Nutella, de gansito, de chocolate turín, Órale. de pingüino, sana canela, de pay de limón, crema con nuez, berry, de crema pastelera, de café con queso. Ese es el más chino, ¿no? El de gansito. Te lo juro que entre todos nunca he probado ninguno en China. De gansito, de ganso, No, El de es un chocolate. pues lo aventuramos. Gracias. Mira, 2 manos. Mira, el pan chino menos chino en todo el mundo. Es que en China sí tenemos los pan de vapor dulces, pero son de frijoles. Aquí vamos a comer nuestros baozi, que son súper chinos. Este es el de gansito, este es el más chino de todos. Y este es el de canela. ¿Te recuerda tu infancia? Una aventura muy curiosa. Mira, el chiste de estos, sobre todo en México, es que tienen de muchos colores y es como, esa es la idea. Es como un Tex-Mex, como si fuera burritos o esos tacos dorados que comes ahí en Taco Bell. Nomás sí sabe a gansito. Una experiencia verdaderamente asiática. Vamos a seguir explorando las calles de Barrio Chino, el lugar más chino de toda la Ciudad de México. ¿Y qué te trajo aquí a México? Pues antes manejé proyectos que tenía una tienda de burbuja y Mira, bubble tea. pero me encanta. ya está cerrando porque no salió tan bueno. Afortunadamente yo no era la jefa, yo solamente lo manejo. ¿Y qué tal te está gustando México? Me encanta el tiempo, imagina, en enero con 20 grados, eso es sueño. Porque Shanghai es frío, ¿no? En Mucho invierno. frío. O sea, las estaciones del año son muy marcadas en Shanghai. Oye, Jorge, ¿tú puedes leer y escribir chino entonces? Sí, a mano me cuesta un poquito, pero puedo chatear, puedo escribir correos y todo. Si no me equivoco, hay 2 maneras de escribirlo: simplificado y tradicional. ¿Tú Sí. sabes simplificado Sí. súper bien? Sí. ¿Y tradicional sabes más o menos? Es que los tradicionales se parecen, pero no, yo diría que sé más simplificado. Yo manejo más simplificado. Taquería, 墨西哥餐 juguería. 果汁 Ahora lo comprobamos que es el lugar más chino de toda la Ciudad de México. Oye, y así como que tenemos barrio chino en América Latina o América, hay también como el equivalente como barrio latino en China. Pues en Shanghai sí hay un barrio chino, pero es de puros bars. O sea, en los bars sí es bar latino. Ahí ponen la música latino, como reggaetón, como salsa bachata y la gente. ¿Y qué comen ahí? ¿Hay tacos o qué hay? Había un restaurante, bueno, 2 restaurantes mexicanos muy famosos en Shanghai. Uno se llama El Cactus y otro es La Pistolera. Mira, esta parte ya se siente como China o aún no. Pues se parece un poco como China de hace 20 años. Por ejemplo, el león lo vemos mucho, pero nunca lo he visto solito, que siempre en China tiene una pareja. Mira. Pero aquí lo pongan solito. Muy pobrecito. Sí, necesitamos buscarlo un novio. ¿Por qué lo pones solito? Porque traer a la pareja costaba impuestos de importación. Mira, ahí está su novia. Oye, Jorge, estabas diciendo que, o sea, para ti sí se siente como un segundo nivel ciudad. algo Segundo, así. tercer nivel. Digo, yo no he estado mucho en China, solo estuve un mes, pero estuve en una ciudad que era como tier 3, que se llama Guilin. Ok. Bueno, es un pueblito de escasamente 5 millones de habitantes. Bueno, el centro sí se parecía bastante aquí, nada más que pues allá sí todavía tenían así de que luces neón y toda esa estética, pero en general sí era muy parecido. Oye, ¿qué extrañas más de China? Mis familia y comprar por línea, literalmente todo, hasta el perro, gato, muebles, novio. ¿Novio? ¿Te compraron en Temu? Pues algo así, yo diría que sí. No irónicamente nos conocimos en Red Note, o sea, la aplicación Xiaohongshu. mira, ok. O sea, sí podríamos decir que me ordenó en línea. Ahorita yo soy el perfil mexicano con más seguidores en Xiaohongshu. Mira, En Red Note. órale, qué padre. Nada más tengo 15,000, no tengo muchos, pero sí.
¿Cómo se llama el gatito? Zhao Cai Mao. Zhao Cai es como llamar por fortuna y Mao es gato. Entonces, literalmente, su nombre es el gato para llamar a fortuna. Ay, qué bonito. ¿Y estos qué? Llaman fortuna. Y atrás entra los como joyas o cosas valiosas. Así que si tienes el gatito en tu casa que hace eso, no solo te trae Buena fortuna. te trae joyas y riqueza. Todo. O sea, China es un país que es muy importante lo de la fortuna, ¿no? La fortuna y dinero. Por ejemplo, cuando decimos como feliz año nuevo, el siguiente frase siempre viene con Gong Xi Fa Cai. Es como enhorabuena de tener mucho dinero. Ah, mira, Sí. okay. Es como feliz año, que seas muy rico. ¿Y ahora qué es año nuevo? Y ya es como el fin de enero, pero la fecha cambia todos los años porque lo calculamos según el calendario chino. Con la luna. Eso es más como la mezcla de luna y sol. Cada año es como un animal distinto, ¿verdad? En este momento, ¿en qué animal estamos? Y luego, ¿cuál va a ser el nuevo? Ahora estamos en lo de dragón, el Es el long. año del dragón. Sí, y muy pronto llegará lo de serpiente. Y cada persona nace en un año de uno de estos animales. ¿Tú qué animal eres? Yo de toro. Toro, ok. Y él de ¿Tú? conejo. Conejo, mira. 99. ¿Y tú? Creo que soy perro. Y cuando es tu año, es como súper buena suerte. Sí, y en ese año, por el año nuevo, tienes que llevar casatinas y rojas. Se supone que cuando estás en tu año tienes que ponerte ropa interior roja en la cena de Año Nuevo Chino. ¿Se supone que es para qué? ¿Para ahuyentar malos espíritus o para traer fortuna? Es una tradición, pero yo tampoco sé por qué. O por cuando la mala suerte te quiere violar, se asusta con el color rojo. Que no me viola mala suerte, por favor. Por favor. Mala suerte, no. Déjate. Hoy no. Don't touch me there. ¿Has comido buena comida china en México? Sí, yo de hecho conozco unos amigos en su restaurante y son súper ricos. ¿Y cómo se llama? Uno se llama Metza, que es de un amigo chino finlandés. Y Chino finlandés, wow. Pues la idea de esto es que es como un dumpling, es casi como una empanada, ¿no? Pero un poquito diferente. Todo el mundo se asocia a la pasta con Italia, pero realmente hizo en China antes que muchos años antes que lo hicieron en Italia. esto es arroz con mapo tofu. Es de mapo tofu. Mapo tofu es el tofu picante con un poco de carne. Este normalmente es como un sabor, en chino se le llama malá, es de sabor. Es como un picante que te duerme la boca, por así decirlo. Diferente a lo mexicano. Agarrar un tofu con palito. No, eso de por sí es difícil. Agarrar todo con... Ajá, cabrón. Muy bien. Y pica, pero no demasiado. Aquí tenemos un pollo curry. ¿Y ese es el estilo chino de pollo curry? Sí, tengo algún... Mira, eso está rico este curry. Sí, tiene... Ya todos los que vieron el capítulo de la India, es un curry muy diferente. Tiene otras especies, pero eso no pica. Oye, y la mexi-china, eso es como el chilanglés. Chilango inglés, mexi-china, gracias. ¿Cuándo empezaste este mexi-china y cómo salió esto? Pues lo empecé hace como 4 meses, pero puro con su apoyo. O sea, yo nada más aparezco. O sea, tú eres primero. No, podemos decir, ajá. Yo nada más aparezco en los videos y él fue lo que tomó, que agarró de ideas. Empezamos porque yo hacía videos de chino. Yo hacía videos precisamente en Rednote, en Xiaohongshu Crew. Pasa que su jefe le pide, en su tiempo, para su tienda de bubble tea, le pide influencers. Y ella no conocía influencers. Entonces, por alguna razón, siendo china, busca influencers latinos en una aplicación china. Y el único que estaba hablando de influencers latinos en chino en una aplicación china era... No lo busqué, tú ¿Y así se conocieron? Literal. Yo le escribí como, oye, vi que usted conoce a influencers mexicanos, si quiere como viene a mi tienda, podemos negociar de la chamba y todo. Y pues de una reunión de colaboración deviene una cita. Y ya el tema de grabar videos fue después, como yo le estaba queriendo ayudar de a gratis a su jefe a hacer los videos de la página esta de la tienda de Bubble Tea, dije, no, pues a ver, el jefe no está pagando por estos videos y la página de la tienda se puede ir en cualquier momento, entonces mejor hay que ponerle enfoque en videos de
ella, crecerla a ella como talento. Pues como vivíamos aquí en pleno Reforma, los desfiles del 15 de septiembre, por ejemplo, y en el 15 de septiembre literalmente fue como, tengo una playera de la selección mexicana que compré en el Soriana ahí tirada, póntela a ver qué tal, a ver qué sale. Y bajamos y ella, pues ella, esa es su emoción del video, es genuina. Ya tal vez los chistes de, que mañana no te van a deportar y ese tipo de cosas, Y aquí parte de eso, que pues digo, tal vez son más bien actuado, pero a final de cuentas, la emoción de ella estar en el desfile y toda feliz, sí, no es actuado. Y lo mismo pasó con el desfile de Día de Muertos. Su cuenta agarró tracción a base de eso. Gracias a ese video del desfile fue que ella también conocía a otra influencer que se llama Kentaro. Se llevaba con Kentaro porque se conocían en Shanghai. Ahí se cuenta. Sí, se conocieron, ¿eh? Lo conocí aquí en fiesta de baile, porque él tiene en fiesta de baile. Él me dijo, yo estaba en Shanghai por años. Y yo, tú también conoces a él, sí. Ahora, ¿y a dónde tan mexicana? Amor, en días como este me siento muy orgullosa de ser mexicana. Pero no quieran deportar. Nosotros los mexicanos son bien chingones. ¿Y cuánto tiempo llevas en México? 3 días. Conocía a la manager o bueno, al asistente de Chingo Amiga y fue que Chingo Amiga pues, estaba buscando. Sí, porque ese es un video con ella, ¿no? Buscaban chicas japonesa y china. Y literal Kentaro le recomendó a ella. Y pues como en ese momento nuestro último video que salía era el 15 de septiembre, que los 3 estaban arriba de 500,000 vistas y pues los 3 eran muy estilo Chingo Amiga. Fue muy rápido. Estuvo bien chistoso porque yo estaba como todo matado de que es que no sé qué podemos grabar, que no sé qué. Y ella de la nada me dice, oye, ¿quién es Chingo Amiga? Y yo de ¿por qué? De ahí, pues es que quieren que colaboremos con ella. A ver, que tú has salido con latinos y tú has salido con chinas. ¿Cuál es la diferencia entre tener una pareja china y una pareja mexicana? Nunca he tenido un pareja chino. Pareja, no. Pareja, ¿Qué has tenido? Digan sí, pero no pareja. Porque los chinos son como muy tímidos para expresar sus emociones y a veces no sabes si te gusta o no, entonces es medio complicado. ¿Son tímidos? Bueno, aquí la ventana intentó. Pues, tú me espiaste en mis redes, dio likes a mis fotos. Bueno. Es que pasó el típico 50 fotos, like. cada historia, like. Vi nuestra conversación y el primer mensaje que yo le mandé a ella fue algo así como de selfie en el gimnasio o algo así como de que, wow, someone you tan chingona, porque pues, creo que había dicho algo así que después de hacer baile y gimnasio y box en el mismo día, que no sé qué, yo dije, ¿a poco sí? O sea, fue un 50-50. Ella me buscó en Xiaohongshu, bueno, Red Note, pues yo la busqué en Instagram. Yo empecé con nada más quería como collab contigo porque en los videos suyos no salió tan guapo como es en la vida. No soy fotogénico. De China yo he tenido diferentes experiencias de diferentes personas de diferentes lugares. El estereotipo de las chinas del norte es que son más agresivas, que son más directas, que son más... Bueno, aquí no sería como Xiong, sí, más lanzadas. Y en las del sur son como más... El chino sería Wenro, que es como más... Habla más suavecito. Más... más... Dos conflictos. Más lindas, más... Entonces, ¿qué pasa? Que mi primera pareja china fue de Henan, de Zhengzhou, que no es norte-norte, pero es un poquito más al norte. Okay. Sí, no, Henan, Zhengzou es como centro-norte. Ahí, de hecho, también tienen varios chistes en China de que en ese lugar se roban las alcantarillas o... Ellos mismos dicen que en nuestra provincia si no robamos estos... es un meme, pues, que siempre se la... No podemos graduar o así. Que es requisito de graduarse. Bueno, el chiste de que ella en específico sí era más agresiva. Al inicio era como muy linda, pero luego eso era como más de alzar la voz sin razón, no se podía controlar tanto y es algo muy común que ves. Pues eso es en latín. De hecho, no hay tantas diferencias, sí. Pero, por ejemplo, también tuve otra que de con ciertas personas, por ejemplo, una de Anhui. La de Anhui es también del norte, cumplió 100% el estereotipo. Era muy diversa, como muy agresiva, ¿sabes? Y en todos los sentidos. En el caso de ella, pues en específico, pues es que es como la perfecta mezcla entre ambos, porque estuve con personas que eran muy chinas y muy latinas. Entonces tú eres como un 50-50. Y en cuanto a latinas, pues digo, a mí me tocó que parejas latinas también eran como muy agresivas y muy pasionales, muy directas. ¿Cómo dirías que son las diferencias y similitudes entre la cultura china y la cultura mexicana? De hecho, encuentro muchas cosas muy similares. Por ejemplo, le gusta pasar mucho tiempo con familia, aunque los chinos no pueden porque tienen mucho trabajo, que les gusta mucho como cocinar. También
cosas como la manera de cocinar, o sea, y también, por ejemplo, los símbolos que respetan. Por ejemplo, en México tienen ese Cuculcán. Eso parece mucho al dragón chino. Qué interesante. Sí. Cuéntanos la diferencia de vivir en Shanghai y de vivir en la ciudad. Justo por eso me siento como los dos ciudades son muy parecidos. Como ahí en la calle puedes escuchar, sí, puedes escuchar idioma de todo el mundo, puedes encontrar restaurantes de dura y todas las cosas son súper caros. Desgraciadamente, la renta también. Ujú. Aunque la renta en Shanghai creo que es más barata, ¿no? Sí, ¿cuál es más barato de qué? Ciudad de México y Shanghai. O sea, ¿qué cosas son más caras allá y qué cosas son más La caras? comida como ¿Más cara allá? es más barata ya. Más barata. En restaurantes, digo. Restaurantes. Por ejemplo, en la calle no puede comprar porque 20 pesos ya puede comprar un tacos, pero en China como hasta en los restaurantes tienen precios muy baratos, pero aquí como por medio es como 200 o más. O por ejemplo la industria de los servicios también. Incluso así también De que como Uber, Didi, bueno, Didi obvio, ¿no? O Meifan. taxi, delivery, todos son más baratos. Y renta más cara allá, ¿no? Antes era más cara ya, pero como ahora tiene crisis en China también, son muchos. Ah, sí, justo de inmobiliaria, ¿no? Oye, ¿y cómo sería el futuro? Es que porque ya se van a casar. Muchas felicidades, felicidades. A ver, mira qué bonito. No, bueno, somos fans, ¿no? Anillos de 50 pesos. anillos de 50 pesos de zona rosa, pero el sentimiento. Pero lo que no invertimos en el anillo lo invertimos en el tatuaje. Mira, a ver, cuéntanos, Sí, cuéntanos algo. aquí está nuestro nombre en chino, el suyo es Mu, significa Porque mi nombre chino es Baimu. Crepúsculo. Crepúsculo, y eso es Chen en la mañana. Y aquí tenemos, Porque ya se llama Yuchen. sí, mi nombre. Y aquí tenemos la fecha de cuando nos vemos de la primera vez. Y aquí es nuestro nombre en español, es Fea y Jorge. Aquí es nuestro como signo zodiacal de Ariel y Capricornio. Wow. Aquí tenemos el león chino y Catrina. Aquí tenemos el yin yang y el pirámide. Estos están padrísimos, además el diseño, o sea, y son como matching, ¿no? Porque la Sí. tuya tiene esa parte a la izquierda, la tuya tiene esa parte a la derecha. Cierto, la atención al detalle. Sí. Y sobre todo porque yo no sé qué significan esas estrellas. Yo no sabía que esto era de Capricornio. Y por ejemplo, yo creí que porque esto era un sol y esto era una luna. Eso, o sea, yo creí que era eso y párale de contar, pero resulta que no. Es decir, el signo zodiacal también. Tiene niveles de profundidad. Pregunta para ti y vamos a hacer el viceversa contigo. ¿Cuál es tu cosa favorita de la cultura mexicana? La personalidad de esa cultura, de hecho, por ejemplo, los colores son muy coloridos, a mí me encanta esa parte, arte. La primera artista que conozco de Mexicano es Frida Kahlo. Frida Kahlo, sí, me veo. Sí, lo conocí antes de que sale en la película Coco. Ah, bueno. Sí, además como le gusta mucho bailar, cantar, tiene la comida como con mucha variedad. Como en general la personalidad de esa cultura es lo que me pega. Y para ti, ¿cuál es la cosa de la cultura china que más te gusta? Hay varias cosas. O sea, personalmente, Jorge, mi amor por la cultura china viene un poquito más de que, pues en ese momento tal vez en el que yo apenas empezaba en el mundo laboral y así, o incluso de cuando yo estaba apenas estudiando el idioma, pienso que los chinos siempre me trataron muy bien en general. Desde mi maestra de chino que me llevaba, hasta la gente que yo conocía en aplicaciones de idiomas y me decían, wow, tu chino es muy bueno. Aunque yo nada más les dijera, ni hao. Entonces es algo muy parecido con los mexicanos. Sí, claro, ¿no? claro, completamente. Y eso que la gente es como muy, ¿no? Muy apasionada, no apasionada, o sea, muy amable. Y también es, pues, el otro lado, lo que ella dice, ¿no? La personalidad de la cultura, el hecho de que es demasiado profundo y yo personalmente sigo sin poder procesar al 100% el hecho de que cuando fui a China, que nada más estuve un mes en Guilin, en este ranchito, por así decirlo, de 5 millones de habitantes, tenían estatuas de gente que había ganado un examen nacional de memorizar caracteres de hace 4,000 años. Tenían la estatua del tipo y la biografía de hace 4,000 años. O sea, literalmente tienen una historia registrada súper larga, más larga de la cualquier occidental tal vez puede llegar a procesar al 100%. O sea, China es pues la segunda economía más grande del mundo. Muy pronto va a ser la más grande del mundo. ¿Cómo has visto tú como China el poder que grande creciendo de tu país? Pues la verdad, los chinos de mi vista nunca tienen como intención de, tenemos que ser el más grande. Realmente es que
como tenemos mucha gente y toda la gente quiere ganar más dinero, y cuando no pueden hacerlo dentro de la ciudad, ellos expanden a otros países. Cuando no encuentro trabajo en China, encuentro un trabajo que me manda a África, que me manda a América, Estados Unidos o Latinoamérica, y por eso como la economía china está expandiendo. Y también como la misma nivel de población como China y India, los chinos son más educados porque las familias están mucho en presión. Y por eso, con esa cantidad de población bien educados, es normal que crecemos más rápido. Como que se enfocan mucho en eso, ¿no? La escolaridad, tal vez, ¿no? La educación del... Sí, la educación es muy importante ahí, ¿verdad? Sí, muy importante. O sea que el estilo de vida es más relajado en México. O sea, uno disfruta de vivir su día a día más en México, ¿dirías? Oye, quiero hablar de estereotipos. ¿Qué estereotipos tenemos aquí en México de China o los chinos? Que los chinos comen perros. Un clásico. Es un clásico. A ver, ¿qué más? Y que tienen ojositos. Ok. Y ¿Y es cierto o no? creo que no es porque como el tamaño de ojos, sino la textura de la cara. Por ejemplo, si tocas a los europeos o a los latinos aquí, son como muy, ¿cómo decir? O sea, que Muy lo hacemos más resaltado. Sí, pero Ahí. nosotros somos muy planos. Sí, por eso no hay sombra en esta parte y lo hacen que nuestros ojos se ven más chiquitos. Bueno, el suyo es muy grande, pero ¿Y si comen los perros? en algunas partes, Bueno. sí, en unas provincias tienen hasta un festival de... Un festival de perros. Supongo que en Shanghai no. De Ah, hecho- ¿es el campo? Interrumpo. Sí, por favor. Creo que yo tengo una experiencia más auténtica en la China rural que ella en China. A ver. Porque, o sea, ella nunca ha ido a Guilin, por ejemplo, o a Guangxi, esta provincia. Y de hecho, donde dice la ciudad, donde es ese festival de la carne de perro, está en Guangxi, en esa provincia. No me acuerdo cómo se llama el lugar, pero bueno, el lugar se llama Yulin, pero yo estuve en Guilin, que Guilin es como, no sé si es la capital o es como una de las ciudades más grandes de esta provincia. Me acuerdo que la primera vez que fui, porque estuve entre Shenzhen y Guilin, primera vez que fui, me hospedé en un hotel que estaba en un parque. Me acuerdo que pedí un Didi y ese Didi lo había pedido como que hasta fuera del parque. Tuve que dar una vueltezota. Entonces, en lo que yo iba corriendo, escucho que dicen "Sí, siendo o algo así, o Koro algo, no sé, Koro no sé. Pero básicamente era como, hot pot de perro, fresquecito, que no sé qué. Y yo así como de no jodas. Y lo volteó a ver y literalmente decía el carácter de perro. Pero era un lugar que tú lo veías y era como muy 5 estrellas, ¿sabes? Era un lugar medio, bueno, no 5 estrellas, pero un lugar muy... No esperas que vendan, era un lugar muy nice, exacto. Entonces no esperas que ese lugar venda carne de perro, pero sí, o sea, al parecer... ¿Sí lo probaste? No, ¿sabes? Es que yo iba corriendo nada más para recoger mi Didi, o sea, para subirme a mi Didi. Entonces, nada más fue como, voy corriendo. Bueno, carne de perro, ¿qué? Ah, qué cagado. Y ya sigo corriendo. O sea, sé que existe. No sé qué tanto sea la proporción de gente que lo coma de verdad. Porque me acuerdo que yo también interactué con locales y todos les daba asco. O sea, tal vez la gente que tiene una visión un poquito más global puede como lo que está más dispuesta a hablar con extranjeros, aunque sea puro mandarín. Siento que esta gente ya no come perro, pero la gente que es como muy, muy, muy tradicional. El campo. Sí, pues el campo, sí, tal cual. Y vienen de una... Hay otras reglas en las ciudades y en el campo. Claro, ¿no? Y normalmente vienen desde tiempos en los que habían hambrunas y la gente moría. Entonces, pues, no vas a decir, es que es inmoral comerte a Firulais cuando si no te comes a Firulais te mueres, ¿no? No, y además, o sea, yo lo siento muy sumamente hipócrita, salvo que eres vegano, decir que este animal sí puedes comer. Ay, no, tú eres súper, no tienes ética, pues, pobre vaca, ¿no? Pobre pollito, Sí. pobre Hola, gente. perro. Oye, y entonces, un estereotipo es que, los chinos tienen ojos chiquitos, otro estereotipo es que comen perro, y un tercero. Que todos los chinos son iguales. Y de hecho, justo hablando de uigures, de la provincia de Xinjiang, es donde creo que hay chinos que parecen europeos. Sí. O sea, Turcos, ¿no? sí, más turcos, exacto. De hecho, hay un tipo que hace videos precisamente en Red Dot que me ha salido. Yeah, I'm Chinese. Es literalmente la cara de un europeo. O sea, es la cara de un europeo, pero es chino y te muestra su identificación. Entonces su contenido es ese. Juega abre Ome TV o esas plataformas de webcams random con puro chino. Y entonces los chinos como que le empiezan a hablar en inglés y él habla muy buen inglés. Entonces les habla en inglés como si fuera extranjero. Y de la nada cambia y es como saca la reacción y les muestra pues lo que sería el equivalente a la INE, ¿no? Entonces la pone. Oye, Jorge, tú habrías unos estereotipos de ser... Ajá. A ver, hablas con la persona correcta.
correcta. Literalmente la razón por la que me volví viral en redes chinas es por abusar los pinches estereotipos mexicanos. ¿Qué son? A ver, chinos hacia Mexa, Sí. que México es muy peligroso. Llegas y te vivo. Y digo, no puedes decir hasta esto es un estereotipo, pero no hablas de la gente, sino Cuando somos como Suiza de cable. sí, no manches. O sea, no, pero en general siento que es eso, porque los chinos como que tienen esta sensación de ser muy seguro su país, porque tienen Es un país mucho más seguro. es un país mucho más seguro, entonces siempre tal vez hablan de eso, que los mexicanos también hablan mucho. Digo, hay que entender que mi perspectiva viene más de empresas, de gente con la que he trabajado en marcas, en empresas. Entonces ellos por lo general tenían este estereotipo de que los mexicanos no eran muy productivos. ¿Por qué? Pues porque los mexicanos se la pasaban haciendo bla, 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 y platicando. Y el chino estaba súper estresado porque hoy en la noche tiene que quedar tal reporte o tal cambio, lo que sea, porque en la noche se lo tienes que reportar a tu jefe en China, y el mexicano, ya son las 5:30. Ahorita. Mañana. Sí. O sea, siento que esa es otra. Y pues obviamente el de que llegamos tarde. A ver, si somos como somos, ¿para qué? ¿Para qué nos invitan? ¿Para qué nos invitan? Sí, ya saben cómo se... Otra es el de que el latino es bien fuckboy, ¿no? Que es bien Don Juan, que es bien ligador. Sí, Sí. Que, Bueno, que también, ¿verdad? Que también, ¿No ¿verdad? es? ¿No? Sí, no es la verdad. la... También otro, que los chinos creen que el objeto de toda la vida de los mexicanos es huirse a Estados Unidos. Ay, sí. Me llegó a pasar también. Que llegó un chino nuevo y me pregunta, oye, ¿y por qué no te vas a Estados Unidos? ¿Que ahí no se gana más? Y yo de, güey, pues aquí soy traductora, ya voy a hacer que albañil. Y digo, nada malo contra los albañiles, pero es como, a ver, ¿cuál me va a dejar a mí personalmente mejor desarrollo para una carrera futuro, no? Es como mi situación. Pero muchos chinos sí son así, o sea, como, oye, ¿cuándo te vas al gabacho? Que no sé qué. Y hablando de la cultura popular, ¿quién es el chino más famoso del mundo? Creo que Jackie Chan, ¿no? Jackie Chan. Ujú. ¿Qué más podría ser? Dame 3. Lo de la generación nueva sería Jackson Wang, que es un cantante muy famoso entre las niñas. Bueno, con acento gringo, Jackson Wang. ¿Pero quién es el chino más famoso específicamente? Pues Mao Zedong, que aquí veo muchos comunistas en toda Latinoamérica, hasta que vi sus libros. Sí, leyeron el libro de Mao y todo. Tal vez lo de Mao, tal vez, o sea, pero Xi Y Jinping. sale mucho en memes. Y el ¿cómo se llama el que jugaba básquet? ¿Cómo se llama? Yao Ming. Ajá, Yao Ming. Ah, Ajá. También es muy famoso. Uy, famosísimo. Famosísimo. Sí. En Latinoamérica. Cabrón, mira, sí, como dos mexicanos. Pero qué chistoso, porque creo que Yao Ming ya de por sí era un jugador de básquetbol súper famoso, pero la razón por la que explotó en esta nueva generación fue por el meme. O sea, 2010, el de la cara esa que le hicieron de cuando se reía y que se volvió un meme, y entonces la gente ubicaba la cara, pero ya no sabía, y ubicaba que se llamaba Yao Ming el meme, pero no ubicaba de dónde venía. Eso es algo, digo, las nuevas generaciones, ¿no? O sea, estaba hablando de la gente que creció ya con internet. ¿Y quién sería el mexicano más famoso en China? Y él dice, nah. Ay, el más humilde, por cierto. Frida Kahlo y Salma Hayek, el famoso. Salma Hayek, ¿no? Dana Paola. Dana Paola, Porque La Casa de Papel, ¿o qué? no, por el Élite. Élite, perdón. Sí. Ah. Pero no muy, muy famoso, como entre, puede ser mi persona. Y hablando de Trump, dicen que va a ser un muy buen presidente para relaciones entre Estados Unidos y China, porque en los últimos años se ha empeorado bastante la relación con Estados Unidos y China, ¿no? Eso también allá, ¿no? O sea, ¿qué opina en general el chino promedio de Estados Unidos? Vemos como un enemigo por destino, porque no, como nosotros nada más queremos desarrollar hasta que colaboramos con Estados Unidos, crecemos, pero si desarrollamos nosotros, ya todas las técnicas va a salir más barato y eso amenaza al profit de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos siempre quieren como empujar a China a que no desarrollen tan rápido. Y además por el tema de propaganda, que lo de Estados Unidos siempre dicen que China es anti-chino, ¿no? Ajá, sí. Por eso como no queremos la guerra, pero si ellos lo quieren, no tenemos otra opción. Órale. Sí. Yo no lo quiero, pero se los dos. Ándale, pues tú ya sabes dónde estoy. ¿Qué traes? Y ya se habla mucho del tema de Taiwán. Sí, también. Entonces, cuéntanos de este tema de Taiwán.
por ejemplo, en la educación de China siempre decimos que Taiwán es nuestra familia, Pues, de China, De hecho, que la gente son como iguales, son nuestros hermanos, pero cuando crecemos y ya vemos, por ejemplo, podemos acceder a Instagram, a Facebook, a ver cómo dan los comentarios taiwaneses a los chinos mainlandesas, notamos que por ejemplo, el gobierno Estados Unidos paga mucho al gobierno de Taiwán para que digan cosas feas de los chinos. Que tienen propaganda contra China. Y por eso como nosotros queremos mantener igual paz con Taiwán, y hasta el gobierno chino los ofrecieron de electricidad, compramos los productos taiwaneses con un precio muy bueno, que por ejemplo los productos de Taiwán no tienen tanta competencia en el mundo con los de China. Su gente necesita sobrevivir, por eso los chinos compran mucho de taiwaneses, aunque el precio está más caro que lo que producimos en China. Pero la gente de Taiwán no se sienten como es una ayuda, piensan que es porque China es pobre, no tienen nada, por eso tienen que comprar nuestros productos, etc. Y pues si no hay afecta de Estados Unidos, creo que no importa si Taiwán regresa o no, que si solo los dos tenemos buena relación, entonces qué pedo, no es necesario tener guerra ni nada. bueno, en Instagram a mí me ha tocado sobre todo ver así como gente de Taiwán diciendo fuck you China, fuck you, tal. Cuando realmente, sí, o sea, siento que es como muy eso. Yo vi que de Taiwán a China es ese sentimiento, y de China a Taiwán es como, pues son amigos, son compas, ¿sabes? Oye, Jorge, y este tema que estamos hablando del crecimiento de los dos superpoderes del mundo, de Estados Unidos y China, México tradicionalmente como ha tenido una relación de odio y amor con Estados Unidos, ¿no? O sea, de algunas cosas no les gusta, pero también se les gusta, son muy importantes, pero en este momento está creciendo tanto China, que ya está siendo el segundo superpoder del mundo. ¿Cómo lo verás desde el punto de vista de México? ¿Qué debe de ser México? ¿Debe de seguir siendo el aliado súper cercano a Estados Unidos? ¿Se debe de ir más del lado de China? ¿Debe de encontrar un punto medio? O sea, ¿qué opinas? Yo siento que personalmente México no puede desprenderse de Estados Unidos por el mero hecho de que vivimos, literalmente estamos al lado, geográficamente atados a Estados Unidos. Yo supongo que por ese lado no nos podemos deshacer de una relación comercial tan importante como esa. Sin embargo, siento que si vamos a reducirlo a su mínima expresión, México con Estados Unidos controla México a base de amenazas, a base de control de tarifas, tratados comerciales, todo esto, ¿no? China, de alguna manera, busca entrar a México, y por ende es como si fuera tal vez este nuevo pretendiente que quiere como entrar. Entonces te está pues ayudando con muchos incentivos económicos, muchísima inversión. Entonces siento que entiendo por qué Estados Unidos quisiera proteger su mercado, pero al mismo tiempo nosotros a nivel global tenemos la posición privilegiada de no solo poder negociar con Estados Unidos, que es un mercado muy grande, sino con el resto de Latinoamérica. Y siento que por eso muchas empresas chinas dicen, bueno, pues si Estados Unidos pone medidas o lo que sea, implanta medidas con México, tenemos todo Latinoamérica para explorar porque ya tenemos algo en las Américas. Entonces, siento que México como país debería tener un poquito más, tal vez siento que lo han estado haciendo pues más o menos bien, en el sentido de que le han estado poniendo recientemente Sheinbaum ciertos altos a Trump. Digo, al menos, si bien nada más es a nivel comunicación, o sea, es decir, en su mañanera llega a decir X respuesta o lo que sea. Siento que la postura de México cada vez se está desprendiendo para bien de Estados Unidos. En lo que estamos atados con Estados Unidos, seguimos atados y seguiremos atados por el resto de nuestros días. Geografía, o sea, migración, sí, claro. El tema de, bueno, las sustancias y el tema de el armamento que viene de Estados Unidos a México también es otro tabú. Bueno, no tabú, sino es un dolor de nuestras dos sociedades que no podemos ignorar, y tal vez son cosas en las que nosotros debemos trabajar en conjunto, pero a nivel comercial sí siento que es bueno y es beneficial para México el aceptar cierta inversión china, para también demostrarle a Estados Unidos que pues también tiene un contrapeso México, o sea que México también no depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos de repente decide imponer sanciones a México, no sé cómo vaya a ser el tema del TEMEC, por ejemplo, también, pero digo, México va a tener la ventaja de que pues de alguna manera no te están dejando a tu merced, no te están dejando así como de, bueno, pues no vas a poder negociar conmigo, entonces ya no vas a comer. No, pues no, o sea, China está llegando, está haciendo que México, sobre todo el norte del país, sea este hub de manufactura. Entonces siento que pues de ambos lados es como nosotros como mexicanos tenemos que desprendernos y tenemos que mantenernos separados de Estados Unidos, pero lo suficientemente cerca para poder seguir cooperando. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿México debe de estar del lado de Estados Unidos
debe de estar del lado de chino, debe de encontrar un punto medio. Pónganle ahí en los comentarios lo que opinan. Pues quería preguntarles a ustedes, de su futuro. O sea, pues ya se van a casar, se van a quedar en México para siempre, regresarían a China, o sea, ¿cuál van a hacer? Creo que vamos a regresar a Unia porque yo soy la hija única y en su familia como hay 4 hijos. Entonces, No te van a extrañar a ti. Me padre a ella, sí. sí, que mi familia no me quiere entender. Pero como ahora ya tenemos una perrija y un gatito en México y no quiero que sufran por el viaje de 20 horas tanto para viajar a China, pues creo que vamos a quedarnos unos más años en México. Si vamos a criar pues un hijo de la siguiente generación, obviamente no tengo nada en contra de Sí, China. un Messi China de verdad. Digo, no tengo nada en contra de mi natal Jalapa, Veracruz, pero definitivamente creo que la calidad de vida que uno le puede entregar en Shanghai, China, contra Jalapa, Veracruz, o sea, hay una diferencia. Entonces, obviamente para llegar a eso, pues existen trabas migratorias, de ingresos, ¿no? También, porque yo tendría que, ya sea buscar alguna manera de ganar dinero en línea y poder trabajar, o sea, por estar en China sin trabajar, porque si estás con visa de matrimonio no puedes trabajar. ¿No? No. Bueno. Entonces ese es el tema. O me caso o busco una empresa que me pague lo que sea que me quiera pagar. O me caso y creo una empresa. En China, obviamente. Eso sí. Y entonces ahí yo puedo hacer, por ejemplo, exportación, marketing a empresas chinas, educación. O sea, literalmente, pues es la típica de ser maestro, que yo no quiero ser profe. Tengo ese... O sea, mi nicho en redes sociales da para que yo diera clases, pero no me gusta dar clases. Oye, pues me ha encantado platicar con ustedes de China, de México, de los estereotipos de la comida, de todo el día de hoy. Oye, si la gente quiere seguirte a ti, ¿cómo lo pueden hacer? Sería la.mexichina en ambos TikTok y Instagram y Facebook. Y yo, pues, sería Baimu en todas las redes sociales. En Instagram es Baimu. Ya ponemos en Ajá. Y entonces, en Instagram es baimu.jpg, en TikTok es baimu._. Todavía tengo que unificar eso, bro. Sí. El personal branding, my friend. Sí, Personal branding. Completamente. O sea, no tengo un link unificado. Sí. Sí. Ajá. Sí. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien, perfecto. Más o menos. Perfecto. Si te gustó este video, dale click aquí a la izquierda para ver el playlist completo de viajar a China sin salir de la Ciudad de México. Tenemos videos de Tai Chi, Kung Fu, un clase de mandarín, un desayuno chino en el centro, un hotpot en Polanco. ¡Hasta la próxima!